a regresar, hermanos, después de un par de meses a la carta de Pablo a los Colosenses. Vamos a estar ahí en esta mañana, Colosenses, y quería yo cerrar el capítulo 1, pero al revisar el pasaje y revisar también algunos comentarios, verificábamos que no se cierra el capítulo 1 con esos versículos, sino se abre el capítulo 2, es decir, el capítulo 2 y el capítulo 1, ese terminar e inicio prácticamente está cortando la idea que Pablo está comenzando en el versículo 24 de Colosenses. Así es que creo que vamos a estar en dos oportunidades en este pasaje, como dicen los hermanos, los profesores y los hermanos que nos enseñan que eso es un solo pasaje, es una perícopa, le dicen ellos, desde el versículo 24 del capítulo 1 hasta el versículo 7 del capítulo 2. Colosenses tiene una gran similitud con la carta a los Efesios. Vamos a encontrar muchas de las cosas que tenemos en Efesios, pero lo vamos a encontrar de manera más resumida. Habíamos estado estudiando esta carta un par de ocasiones los domingos, pero generalmente habíamos estado estudiando esta carta los días miércoles. Pero volviendo, les decía que, eso es paréntesis, volviendo que hay una gran similitud entre Efesios y Colosenses. Va a encontrar de manera más resumida las cosas que encontramos un poquito más explicadas en Efesios. Vamos a leer el pasaje, vamos a irnos a Colosenses capítulo 1, versículos del 24, vamos a leer hasta el 7 del capítulo 2 para que vea usted que es una sola idea, pero vamos a estar hasta el versículo del 24 al 29 en esta mañana, pero vamos a leer hasta el 7 del 2. Dice el Señor en su palabra: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne en lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro, gracias te damos por tu misericordia. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, por sus familias. Señor, ayúdanos en esta nueva etapa que estamos comenzando un poco temprano. Ayúdanos, Señor, a organizarnos en las familias, allá en casa. Ayúdanos, Señor, a poder estar acá temprano y servirte y gozarnos, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a disponer nuestros corazones, nuestras mentes para cantarte, para aprender acerca de ti, que tu palabra haga una habitación, que tu Espíritu Santo que está en nosotros
logre que nuestra mente piense conforme a tu palabra, a la Biblia, y que podamos discernir todo lo que está a nuestro alrededor a través de los principios de la palabra de Dios. Ayúdanos, buen Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, este pasaje es importante porque hace una transición del saludo que Pablo viene dando desde el versículo 1. Recuerden, como acabamos de leer, Pablo no fundó esta iglesia. Dice, aunque no han visto mi rostro, muchos no han visto mi rostro, dice en el capítulo 2, él está muy gozoso por lo que escucha acerca de los hermanos de esta iglesia. Esta iglesia ha sido fundada, ¿se acuerdan por quién? Por Epafras. Epafras, en el ministerio de Pablo, mientras Pablo estaba en Éfeso, durante 2 años instruyendo, este hombre estuvo ahí instruido por Pablo y luego regresó a su lugar de origen, y en esto él fundó esta iglesia. Él inició el trabajo misionero, probablemente de Colosas, probablemente también de la Odisea, ¿verdad? Esa carta de iglesia famosa por Apocalipsis, ¿se acuerdan? Y es muy probable que la iglesia de Colosas estaba ubicada en la casa de Filemón. Estas cartas están muy relacionadas, la carta de Colosenses con la carta de Filemón. Entonces, este hombre está sirviendo como pastor, como líder en esa comunidad, pero han surgido muchas situaciones, muchas ideas gnósticas o prenósticas, digámoslo así, porque no se habían formado bien esas ideas, pero ya estaban atacando la iglesia de Dios, estaban trayendo esas filosofías griegas para tratar de confundir, de mezclar el cristianismo con estas ideas griegas, y también había muchos judíos que estaban también dentro de las iglesias. Se acuerda que Pablo, y como era costumbre, siempre iba a las sinagogas y les predicaba primeramente a los judíos. Muchos de esos judíos se convertían, o muchos de esos judíos aceptaban el mensaje de Pablo, pero luego estaban trayendo toda su cultura, su religión al cristianismo, volviéndose iglesias legalistas, judaicas, ¿verdad? Entonces eran quizás 2 de los problemas que estaban atacando a la comunidad de Colosas: el legalismo y las filosofías griegas. Todo eso estaba siendo introducido a la iglesia, y Epafras estaba en la necesidad de poder contrarrestar todas estas ideas, y él emprende un viaje hacia Pablo. Es muy probable que Pablo, después del capítulo, recuerden que en el capítulo 28 de Hechos, Pablo está en prisión en Roma, y muy probablemente es a ese lugar donde Epafras llega para ser instruido por Pablo. Luego Pablo se queda, Epafras está ahí con Pablo, ¿verdad? Y esta carta es llevada a los hermanos de Colosa en manos de algunos hermanos, y entre ellos va el esclavo de Filemón, para que ellos entiendan sobre la realidad de su relación con Cristo, pero sobre todo que entiendan algo muy esencial, que realmente es en Cristo Jesús que el cristiano está completo. Así es que esta sección en particular, Pablo está legitimizando su ministerio, está hablando acerca de su ministerio y cómo él ha sufrido en el ministerio, proclamando la verdad, el evangelio de Cristo, y específicamente la inclusión de los gentiles, ya que estos hermanos de Colosas en su mayoría son gentiles. Pero en esta carta Pablo está tratando de alentarles a que crezcan en madurez y que continúen siendo firmes, porque esa es la única protección que ellos tienen contra las falsas filosofías del gnosticismo y el legalismo. Es decir, maduren y permanezcan firmes. Maduren y permanezcan firmes. Vean lo que dice esta última parte de Colosenses, cuando dice
en el versículo 5 del capítulo 2, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. O sea, por tanto, 6 dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y, note, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esta es la petición que les hace Pablo, este es el señalamiento que les hace Pablo, la indicación que se les está dando. No necesitan nada más. Edifíquense y sobreedifíquense en Cristo y manténganse firmes en la fe que han recibido. Esta es la única protección que tienen contra las falsas doctrinas. Así, hermanos, en este pasaje Pablo va a hablar acerca de sus sufrimientos, va a hablar de que todo lo hace por amor de la iglesia, por amor a Cristo y su cuerpo, que es la iglesia. Así que en este pasaje, hermanos, vamos a ver 3 cosas que aprendemos del ministerio sufrido de Pablo, 3 cosas que aprendemos del ministerio sufrido de Pablo que nos alienta a tener gozo en el servicio. 3 cosas que aprendemos del ministerio sufrido de Pablo que nos alienta a tener gozo en el servicio. Vamos a irnos entonces a los versículos 24 al 29. Así que esta sección, la primera, empezando con el versículo 24, nos va a dar una explicación del significado del sufrimiento en el servicio, sobre todo acá en el servicio apostólico, ¿verdad? El sufrimiento, hermano, es parte del plan de Dios. Es parte del plan de Dios. El sufrimiento para el creyente es parte del plan de Dios. Así es que vamos a ver esas 3 cosas. La primera que vamos a ver es la participación del servicio de las aflicciones. La participación del servicio de las aflicciones, iniciando en el versículo 24. La segunda cosa que vamos a ver es la tarea y el contenido del servicio, versículo 25 al 27. La tarea y el contenido del servicio. Y la tercera, versículos 28 hasta el 29, el objetivo del servicio. El objetivo del servicio. Y puede agregarle al final servicio sufrido, ¿verdad? Para que no se hiciera larga, yo le quité solo la primera, le dejé la participación del servicio y las aflicciones, ¿verdad? Entonces la participación del servicio, la tarea y el contenido del servicio y el objeto del servicio. Tiene un objeto, tiene una meta, tiene un telos ahí como aparece en el idioma ahí original. Así que vamos a la primera, la participación del servicio y las aflicciones de Cristo. Vean lo que dice el texto en el versículo 24, en la primera parte, versículo 24, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Note esto que Pablo está diciendo: ahora me gozo en lo que sufro, o en lo que padezco, me gozo en lo que sufro. Hermanos, realmente solo puede encontrarse gozo en el sufrimiento cuando dejamos de ser orgullosos y cuando dejamos de pensar en nosotros mismos. Mientras estemos ensimismados, echados hacia nosotros, o sea, pensando solo en nosotros, en nuestras circunstancias, en todo lo que tiene que ver con nosotros, no vamos a encontrar gozo. Mucho menos encontrar gozo en el padecimiento, encontrar gozo en el sufrimiento. Pareciera contradictoria la idea de encontrar gozo en el sufrimiento, pero esta es una idea prácticamente cristiana. Es una idea de la vida cristiana. Los filósofos y los pensadores de aquel tiempo no tenían una idea de qué significaba esto. Para ellos era absurdo pensar que iban a encontrar gozo en el sufrimiento. Absurdo, eso es una tontería para ellos, era una tontería para ellos. Y para el mundo allá afuera también, decir que vamos a encontrar gozo dentro del sufrimiento no es posible. Pero sí es posible si estamos en Cristo Jesús, sí es posible si nos abandonamos a nosotros, si vivimos la vida de Cristo, vivimos la vida de Cristo. Hace muchos años yo escuchaba al hermano MacArthur en una conferencia, en una de preguntas y respuestas, decía: ni yo mismo sé quién vive mi vida cristiana, es Cristo viviendo en mí, es Cristo viviendo en mí. Y esa es la clave, dejar que Cristo viva nuestra vida, dejar que Cristo viva nuestra vida. Y cuando nos abandonamos, cuando nos alejamos de nosotros, cuando nos
morimos a nosotros diariamente, que es lo que el Señor nos dice, que el que quiera seguirlo a Él tome su cruz y le siga. Es decir, tomar su cruz es que muera cada día, que muramos cada día. Entonces, si ya no estamos centrados en nosotros, entonces vamos a empezar a ver que realmente hay gozo en el sufrimiento. Pero ¿por qué hay gozo en el sufrimiento? Vamos a irlo como desentrañándolo poco a poco. Pablo dice, ahora me gozo. Y esta palabra gozo, ese verbo, viene siendo como la idea, una de las ideas principales, igual con la palabra cumplo, que prácticamente dominan la primera parte de esta sección, y habla del gozo en el trabajo, en el gozo en cumplir sufridamente el ministerio. Pero dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. En lo que padezco por vosotros. En el sufrimiento. Y dice por vosotros, por la iglesia. Y esta frase es un poquito complicada cuando dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones. Bueno, antes de pasar a eso, Pablo se está gozando porque de alguna manera él está contribuyendo en el avance del Evangelio, y ese avance del Evangelio es servirle a la iglesia, es parte de ese servicio al cuerpo de Cristo. Por eso se siente gozoso, porque él está sirviendo como instrumento. Él ha dejado de pensar en sí, ¿verdad? Él está muriendo cada día y ha entendido algo que nosotros debemos entender, de que cuando estamos en Cristo, las aflicciones que nos vienen a nosotros, hermanos, no son porque nosotros las merezcamos solo porque somos nosotros. Las aflicciones que vienen cuando estamos en Cristo nos vienen por nuestra afiliación en Cristo, por nuestra identificación por Cristo. Ese es el tipo de aflicciones a las cuales Pablo se está refiriendo ahí. La identificación con Cristo tiene sus aflicciones, trae sus problemas, trae las circunstancias difíciles. Cuando estamos sin Cristo hay otro tipo de problemas que vienen a causa del pecado en el mundo. El pecado en el mundo es la raíz de los males del mundo. Pero las aflicciones que padece Pablo acá son las aflicciones por haber estado identificados con Cristo. Muchas veces nosotros no podemos entender eso, hermanos, porque de alguna manera nuestro país es muy religioso, y al ser muy religioso, un cristiano religioso, hay cierta identidad de las personas con el cristianismo, y por eso no son tan hostiles como en otros lugares. Por eso nuestra afiliación con Cristo no nos trae mucho sufrimiento. Pero cuando queremos avanzar en el trabajo del ministerio, cuando queremos empujar el Evangelio, entonces recibimos un poco de aflicciones y de problemas. Cuando queremos evangelizar, cuando queremos discipular, cuando queremos empujar el trabajo, ahí es donde tenemos entonces un poquito más de represalias, pero generalmente no las tenemos, y por eso no logramos identificarnos con esto. Creer que estamos en una situación difícil económica, o creer que tenemos una enfermedad física terminal, es a lo que Pablo se está refiriendo, no es correcto. Pablo dice, me gozo en lo que padezco por vosotros, o sea, por la iglesia. Más adelante va a identificar que vosotros, como dice en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Esos son vosotros. Lo que padece por ellos, por trabajar para ellos. Y en este sufrimiento, Pablo dice que está cumpliendo
dice en su carne, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Esta frase es un poquito complicada y una frase difícil también, porque esa cumplo lo que falta de las aflicciones de Cristo es difícil de interpretar, y esto ha dado cabida a la doctrina católica de que los santos de alguna manera tienen que cumplir o hacer algo para que se cumpla, que la muerte de Cristo sí redime, sí salva, pero hay que hacer algo más. Hay algunas teorías sobre el significado de este versículo. Según el hermano Oakley, hay 6. Voy a comentarle algunas nada más. La primera, que es la teoría católica, dice que la obra redentora de Cristo no fue suficiente sin la iglesia. Es por eso que ellos le dan mucha énfasis a la iglesia, la madre, ¿verdad? Es nuestra madre iglesia, nuestra amada santa iglesia. Y estar en la iglesia es estar completos. Por eso ellos hacen ese énfasis de estar en la iglesia católica. Ahí están ellos en plenitud. Entonces la obra de Cristo no fue suficiente sin la iglesia. Es decir, ¿a qué se refiere eso? Se refiere a los méritos de los santos. Los santos tienen que hacer méritos, porque ellos son la iglesia. Ellos entienden que no solamente es una institución, porque sí, ellos entienden, es una institución, pero también son los santos. Eso es la iglesia, la institución y los santos. Y estos tienen que hacer mérito. Eso es lo que Pablo está diciendo acá, dicen ellos. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, es decir, por vosotros, que dijo antes, por la iglesia, dice ahí. ¿Qué es la iglesia? Esa es la primera teoría, la cual rechazamos rotundamente. Hay unos hermanos que dicen que los creyentes, como parte de la iglesia, comparten los sufrimientos de Cristo, no de forma vicaria, sino haciendo la voluntad del Padre en un mundo caído. Esa es una teoría. La otra es que Cristo sufre con la iglesia. Cristo sufre con la iglesia, es decir, cuando la iglesia sufre, Cristo sigue sufriendo, y entonces Él sigue completando su castigo. Otra teoría dice que el sufrimiento es necesario para obtener madurez, y es cierto, ¿verdad? Dios a quien ama castiga, pero no es a lo que se está refiriendo este texto. Más bien a lo que se estaría refiriendo, dice el hermano Bob Oakley, que se deben de cumplir los sufrimientos que dice Romanos capítulo 8, que sufrimos y que la tierra gime y hay un sufrimiento como dolores de parto mientras esperamos la manifestación de Cristo. En otras palabras, el sufrimiento es parte, y cuando Él dice que cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, no es que Él se esté creyendo un mártir, que Él esté queriendo sufrir, sino que simplemente la idea es: sufrimos porque estamos afiliados a Cristo. Sufrimos porque estamos afiliados a Cristo. Es parte de este convenio, digámoslo así, que adquirimos al momento de decir: Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor. Así que Pablo no está añadiendo nada a la obra redentora y salvífica de Cristo cuando se refiere que está completando, sino que Él está cumpliendo la cuota de sufrimiento, digámoslo así, la cuota de sufrimiento que está ligada a la afiliancia a Cristo. Estar afiliados con Cristo trae sufrimientos, hermano. Estar afiliados a Cristo trae sufrimiento. Y no quiero perder esta idea, porque realmente dice que cumplen los sufrimientos de Cristo, porque al final de cuentas a quien quieren hacerle daño no es a usted. Piénselo bien, no es a usted, es a la idea. La gente no tiene nada que ver. Y vea, aquí hay un pleito de ideas.
La gente no tiene problemas con usted, tiene problemas con lo que usted piensa y hace. Con eso tiene problemas la gente. Piénselo. Usted se presenta por primera vez delante de una persona, la gente no, pero empiece a hablar, empiece a darle su opinión, empiece a decirle a qué equipo va, a qué partido le va, cuál es su pensamiento de lo que sea, de política, y así es un montón de enemigos, ¿sí o no? Es así. Entonces aquí cuando Pablo está diciendo sufro y completo los sufrimientos de Cristo, es porque realmente al final la gente está odiando a Cristo. A eso se refiere Pablo. La gente está odiando a Cristo. No lo están odiando a usted por ser usted. Hágase como ellos y lo dejan de odiar. Hágase como ellos y deja usted de sufrir esas aflicciones. No las aflicciones a causa del pecado que están dentro de todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo. En el mundo tendréis aflicciones, dice el Señor en general, pero estas son a causa de Cristo. Estas son a causa de Cristo. Y es importante reconocerlo. Entonces Pablo está pagando la cuota de sufrimiento, ¿verdad? La cuota por haberse afiliado a Cristo. Y no solo Pablo, como dice el hermano Hendriksen, no solo Pablo paga su cuota, sino todos los cristianos alrededor del mundo están pagando su cuota de haberse afiliado a Cristo, su cuota de sufrimientos. Es el resultado inevitable de extender el Evangelio, hermanos. El resultado inevitable de extender el Evangelio es sufrir. Es sufrir. Los sufrimientos son parte, es la parte que corresponde al ministerio de Cristo a sus siervos. Vea lo que dice Hendriksen. Dice: el apóstol está sufriendo estas adversidades en lugar de Cristo, ya que Jesús mismo ya no está más aquí para sobrellevarlas. No que Pablo esté efectuando todo esto por sí mismo, sino que él está contribuyendo con su parte. Otros creyentes contribuyen con la parte que les corresponde. Pablo también está convencido del hecho de que sus padecimientos son para el beneficio del glorioso cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Fin de la cita. Así que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Oiga lo que dice el hermano MacArthur. Voy a resumir y parafrasear 3 cosas que dice el hermano MacArthur acerca del sufrimiento. En fin, dice: el sufrimiento nos acerca a Cristo. Filipenses 3:10 dice: y conocerle a Él. Filipenses 3:10 dice: conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Note. Entonces dice el hermano MacArthur: el sufrimiento nos acerca a Cristo. Añade: el sufrimiento es garantía de que somos de Cristo. Juan 15:18 dice: si el mundo os odia, sabéis que Él me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Y finalmente dice que trae recompensa futura. Esto lo estudiamos el día miércoles, hace un par de semanas. Romanos 8:17. Romanos 8, 17 y 18, pero específicamente el 18 dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Así que el sufrimiento es parte de ese trato, de ese contrato de venir y ser creyentes. Sufrimos y el sufrimiento nos acerca a Cristo. Sufrimos y es garantía de que somos de Cristo. Sufrimos y eso trae una mayor recompensa futura. Entonces, hermanos, realmente en el servicio al Señor somos partícipes del sufrimiento. Vamos a ser partícipes del sufrimiento. Si queremos ser siervos fieles del Señor, si queremos venir a servirle, si queremos trabajar en el engrandecimiento del reino, definitivamente vamos a sufrir. Vamos a cumplir nuestra cuota de sufrimiento. Y la cuota de sufrimiento no es igual para todos. No sufrimos lo mismo. No sufrimos nosotros lo que están sufriendo muchos hermanos creyentes en otros países, en África. Las persecuciones que están siendo llevadas, esas masacres que están sucediendo en
arrasando aldeas completas porque son cristianos. Es terrible. ¿Y por qué? ¿Y por qué sufren? Por ser cristianos, por identificarse con Cristo. Entonces noten, no es el problema de las personas, el problema es, ellos odian a Cristo. Satanás odia a Cristo y va a arremeter contra todos aquellos que se identifiquen con Cristo. Si nosotros queremos servirle al Señor de corazón, vamos a servir, vamos a pagar nuestra cuota de servicio. Así que, hermano, no venga pensando de que esto va a ser un lecho de rosas. Pero cuando usted se abandone a sí mismo, cuando usted deje de ser egoísta, cuando usted deje su orgullo a un lado y sienta, a mí me fascina esto y quiero leérselo completo, Filipenses, ya lo vamos a leer cuando lleguemos ahí en nuestra lectura, Filipenses capítulo 3. Vean lo que dice Pablo. Dice que todo lo que él era, vean una descripción de lo que Pablo era, el orgullo de Pablo, ¿verdad? En el mundo, en su religión, dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado, las ha estimado como pérdida. O sea, él renunció a ellas. ¿Por qué renunciaste, Pablo, a ellas? Vean lo que dice, por amor de Cristo. Y vean lo que dice, y ciertamente lo estimo como pérdida. Lo estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, por la excelencia de ¿qué? De conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y Pablo va más allá, esa palabra basura lo tengo como desperdicio, con tal de que ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces Pablo dice, ciertamente lo que yo quiero y estimo más es el amor de Cristo. Eso es lo que estimo más que todas las cosas. Quiero el conocimiento de Cristo y todo lo tengo por basura con tal de ser hallado, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es por la fe. Es decir, en otras palabras, Pablo dice, yo quiero ganar a Cristo. Si yo tengo que hacer este canje entre mi vida y lo que he logrado por ganar a Cristo, lo pierdo todo por ganar a Cristo. Entonces, hasta que no tengamos esa actitud de que realmente reconozcamos que lo hemos ganado todo, si tenemos al Hijo, no vamos a encontrar gozo en el sufrimiento. Tristemente, vamos a estar ahí luchando con ese dolor, con esa angustia, viniendo a la iglesia, pero siempre con esa insatisfacción de no hallar gozo en lo que estamos haciendo. Las cosas se vuelven difíciles, hermanos, por las circunstancias y por las personas. Hay problemas, pero los problemas se vuelven más agudos por las personas mismas y por las circunstancias. Y de eso abunda. Entonces no va a hallar gozo porque las circunstancias se pusieron difíciles, no va a hallar gozo porque las personas se hicieron esto y los hermanos hicieron lo otro, y entonces no va a hallar gozo. Va a sentir el sufrimiento en el servicio, lo va a cansar, lo va a malgastar y un día va a decir, no, ya renuncio, ya no quiero servir, ya me cansé, ya me cansé, ya esto no, es insostenible. ¿Por qué, hermanos? Porque usted está buscando su propia satisfacción al final. Y ahí es donde debemos evaluarnos por qué hacemos lo que hacemos, por qué estoy realmente sirviendo. Y ahí es donde, si usted ahí tiene un punto clave, ¿por qué estoy sirviéndole al Señor? Si eso es una carga para mí, entonces me he perdido ahí. Entonces tenemos la participación del servicio. La participación del servicio. Número dos. Veamos en qué consiste esa tarea, ese contenido del servicio que trae sufrimiento. Versículo 25. Dice, bueno, estamos claros entonces por lo que se goza Pablo. Pablo se goza en el sufrimiento y dice que está cumpliendo su cuota de sufrimiento por afiliarse a Cristo, ¿verdad? Que al final entendemos que es a Cristo a quien esta gente quieren hacerle daño, ¿verdad? Y si a Él le odiaron, pues también nos van a odiar a nosotros. Entonces
estamos cumpliendo las aflicciones de Cristo. Y lo hacemos por la iglesia, lo hacemos por los hermanos, por proclamar el Evangelio, ¿verdad? Por la iglesia, dice el versículo 24. Y el 25 dice, de la cual fui hecho ministro, de la cual fue hecho ministro. Pablo es diáconos, esa es la palabra que aparece ahí. Pablo dice que es un diácono, un servidor, un ministro. Es un servidor de la casa de Dios, un servidor de la dispensación, de la administración de Dios. La palabra ahí es oikonomía. Oiko es casa, es la palabra casa. Entonces él es el servidor de la casa de Dios. Él es el servidor de la administración, según el dueño de la casa, ¿verdad? Él trabaja, él sirve de acuerdo a lo que ha estipulado el dueño de la casa. Él pone sus reglas según el plan de Dios, según la administración de Dios. Por eso dice, el cual fui hecho ministro según la administración de Dios. Pablo se ha hecho siervo, se ha hecho servidor. Muchas veces esta palabra ministro hace que le vemos a Pablo a un puesto de preeminencia, ¿verdad? Y muchas veces la palabra ministro eleva a los hombres a un estatus. Es el ministro de la iglesia. Pero realmente aquí Pablo está diciendo, yo soy un servidor, un diáconos. Y un diácono de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su casa, ¿verdad? En otras palabras, a lo que Dios ha establecido en su casa, según la administración de Dios. Ese es Pablo. Entonces nadie, hermano, ha visto la tarea que Cristo ha encomendado a sus siervos como Pablo. Nadie ha visto la tarea que Cristo ha encomendado a sus siervos como Pablo. Vea Pablo lo que dice en Hechos capítulo 20. Hechos, hablándole a los pastores, despidiéndose de los pastores. Hechos capítulo 20, versículo 24. Mandó a llamar a los pastores ahí en un discurso de despedida de Mileto, y desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Vea lo que dice 17. Envió pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, versículo 17. Versículo 18, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros, ¿verdad? Eso les dice, ustedes han sido testigos de mi andar. Pero vea el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso. Versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Note, él se ha abandonado así. Él ha muerto cada día. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal, note, que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Que se pierda mi vida si es necesario, pero yo quiero terminar esta tarea que he recibido. Yo quiero terminarla, y la quiero terminar, que quiero acabar mi carrera, quiero acabar este ministerio y lo quiero hacer con gozo. Quiero llegar al final de mi vida diciendo que he servido con gozo al Señor. Y no ha habido tristeza en mi corazón en los sufrimientos que he tenido durante el servicio que he dado a la iglesia, porque mi vida la he estimado como nada. Nadie ha visto la tarea que Cristo ha encomendado a los siervos mejor que Pablo. Pablo dice, yo soy un diácono, soy un servidor. Vuelva a Colosenses, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios. La palabra, como dije, administración tiene que ver con esa economía, ¿verdad? Que tiene que ver con casa, con la administración de una casa. Y dice que me fue dada para con vosotros. O sea, la tarea es para con la iglesia.
La tarea que reciben los siervos es para con la iglesia. La tarea que reciben los servidores es para con la iglesia. Es que yo le sirvo al Señor, sí, pero no puedes servir al Señor si no sirves a la iglesia. No puedes servir al Señor si no vas y predicas el Evangelio, extiendes la palabra, proclamas el Evangelio. No puedes servir a Dios. Al Dios que no ves, no puedes servirlo. Tienes que servir. Y por eso Pablo dice, para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. La palabra de Dios. O sea, Él ha sido dado para que Él trabaje en completar ese ministerio. Anuncie cumplidamente. Tiene la idea de que Él está haciendo su parte, la que le corresponde para que el Evangelio se expanda, para que la predicación se expanda. Hermanos, no somos nosotros los únicos en el servicio. No somos los únicos. Nosotros solo hacemos nuestra parte. Hacemos nuestra parte y hay que hacerla bien. En estos últimos días, últimos meses, hermanos, en nuestra iglesia hemos tenido un pequeño sacudidita ahí para reflexionar realmente que tenemos que hacer las cosas de la mejor manera. Nos cuesta a todos, pero pensando en eso, hermano, en esta semana yo veía lo difícil que es, porque hay que renunciar a muchas cosas. Hay que renunciar a muchas cosas. Porque si quiero ser hallado fiel y hacer las cosas para mi Señor, y lo que hago para mi Señor es lo mejor que yo puedo hacer, yo tengo que renunciar a muchas cosas. Yo tengo que tener tiempo para eso. Yo tengo que decirle no a esto. No puedo estar con la mano en el arado y viendo para atrás. ¿Se acuerda de ese corito? ¿Se acuerda? Ya que has puesto la mano en el arado, no tornes la mirada hacia atrás. Y dice, ahí sigue Cristo como buen soldado. Son coritos de esos que suenan bien, pero ¿qué hago? Algo nos recuerdan que debemos de ser diligentes en lo que hacemos. Y allí, hermanos, todos tenemos una cuota de mejora. Todos tenemos una cuota de mejora. No es Pablo mismo en el capítulo 3 de Filipenses, más adelante, en los versículos 8 y al 10, dice: yo no es que ya lo he logrado, pero de esa manera peleo, de esa manera corro, no como tirándole al viento, sino con una meta de ganar. O sea, Pablo se disciplina, Pablo es diligente en el trabajo. Y muchas veces, hermanos, damos lo que nos sobra, no nos preparamos, no hacemos la tarea, no hacemos lo que tenemos que hacer, nos cuesta, pero tenemos que, en ese caso, poner las cosas en orden, tener prioridades, qué es lo más importante para mí, y ahí ir ordenándonos hacia abajo, para poder cumplir lo que a mí me toca, lo que me han encomendado. ¿Se acuerda la parábola de los talentos? No es que me van a dar 10 a mí, no, ni 5, pero me van a dar 1. ¿Y qué voy a hacer con ese? ¿Qué voy a hacer con ese? Entonces somos un cuerpo, somos una pluralidad, en una unión al servicio de Cristo y a su iglesia. Pero Pablo dice, para que cumplidamente, anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Versículo 26 dice, vea, hablando de un misterio que ha sido revelado, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Pablo está diciendo esta frase desde los siglos y edades porque él está, según un comentarista, él está atacando la filosofía gnóstica. Los gnósticos usaban esa frase, pero Pablo está diciendo, no, si lo que ha estado oculto desde las edades ha sido algo que Dios escondió no solo de los judíos, pero se lo reveló así un poco a sus profetas. Y es que en Cristo él iba a tener la inclusión de los gentiles. El contenido de esa palabra, el contenido de ese misterio
ese misterio que estaba escondido por los siglos, hoy ha sido manifestado. Y vea quiénes ha sido manifestado. Dice que ha sido manifestado, tiene un objeto esta manifestación. El objeto de esta manifestación es los santos. Eso es el objeto de esta manifestación. Dice, ha sido manifestado a sus santos, a los cristianos, a los hijos de Dios. ¿Y quiénes son estos? Bueno, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de ese misterio. Ese misterio trae riquezas. Ese misterio no es un misterio que viene solo, viene con bendiciones, viene con riquezas. Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de ese misterio entre los gentiles, para ellos. ¿Y cuál es esto? Vea, aquí es el clímax de esto. Entre los gentiles, que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, la esperanza de gloria está en Cristo. La esperanza de una vida digna futura, de una vida plena, de una vida completamente gloriosa, solo se encuentra en Cristo. Y ahora los gentiles son partícipes de esa riqueza. Esto ha sido revelado en el Nuevo Testamento. Vaya un poquito para atrás, vea cómo Efesios, Colosenses es un poquito el resumen de Efesios, lo puede ver de esa manera, pero vea lo que Efesios nos dice acerca de eso. Vea cómo se extiende desde el capítulo 3, Pablo hablando, dice: por esta causa yo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, ¿verdad? A ellos se dirige: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Note, es lo mismo que Pablo está hablando en Colosenses, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Ahora, dice, ahora, a los apóstoles y a los profetas, pero se está refiriendo a apóstoles y profetas no del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. Sí, hermano, en el Nuevo Testamento hubieron apóstoles y hubieron profetas. Mientras Dios daba su revelación, mientras Dios aclaraba estos misterios, Él necesitó apóstoles y profetas. Por eso en Efesios habla de los ministerios, ¿verdad? A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. Entonces esos fueron los encargados de llevar el mensaje de Dios, ¿verdad? Así es que a estos hombres del Nuevo Testamento, que se les fue declarado por el Espíritu Santo, vea que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. ¿No? Es un resumen prácticamente. Es lo que Pablo está diciendo al final del versículo 29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces la explicación más amplia la encuentra en Efesios. Pero Pablo está diciendo que ese misterio que había sido oculto en los siglos y en las edades, ahora Dios las ha manifestado a sus santos. ¿Por medio de quién, dice Efesios? Por medio de los apóstoles y profetas, a quienes Dios quiso dar a conocer. Allá dice por el Espíritu Santo, ¿verdad? Les ha dado a conocer por el Espíritu Santo las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué significa? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. A eso se refiere. Ese es el clímax de esto. Entonces la tarea es proclamar ese misterio. El contenido es la inclusión de todos a través de Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús realmente que nos volvemos coherederos. Note, coherederos. ¿Qué significa coherederos? Co es de igual o a la par, y herederos que recibimos algo, las riquezas de su gloria. Recibimos las riquezas de su gloria. Somos partícipes todos.
Ese es el contenido. En Cristo Jesús ahora somos herederos de Dios. Debemos de proclamar eso. Esa es la tarea que debemos de proclamar, y el contenido, que en Cristo Jesús tenemos la esperanza de gloria. En resumen, de manera resumida, Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Tiene un inconverso ahí. Tiene un inconverso. Lo primero que debemos de pensar es: ese hombre necesita a Cristo, porque Cristo Jesús es la esperanza de gloria. Es lo que ese hombre necesita, lo que debemos de proclamar. ¿Va a traer sufrimiento? Claro que va a traer sufrimiento. Número 3, vea el objetivo del servicio. El objetivo del servicio que trae sufrimiento. Versículo 28. Esta palabra, anunciamos, tiene su antecedente en Cristo. Es decir, a quien anunciamos, no dice el sujeto, no se dice que se está anunciando, pero el objeto, el antecedente es Cristo. Es a Cristo quien anunciamos, porque de él viene hablando. Dice que Cristo Jesús, o Cristo en vosotros, versículo 27, el final, véalo ahí en el texto, después del punto y coma en su Reina Valera, que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A ese Cristo es el antecedente, es a quien anunciamos. No nos anunciamos a nosotros mismos, dice Pablo en otro lado, sino que y no nos predicamos a nosotros mismos, dice en 1 Corintios, sino que predicamos a Cristo y a este crucificado, 1 Corintios 1. Entonces anunciamos a Cristo, y vea el esfuerzo triple que Pablo hace en esta proclamación, en nuestra proclamación, en nuestro servicio. En nuestro servicio. Y no solamente significa que solo el pastor o el predicador que está allá tiene esta obligación triple, porque es una obligación triple, que tiene un objetivo. Vea, dice: a quien anunciamos, o sea, proclamamos. Anunciar tiene que ver con proclamar, con hacer el llamado, ¿verdad? Hacer el llamado. A quien anunciamos. Vea ese esfuerzo que hace Pablo, ese esfuerzo triple. Dice, número 1, amonestando a todo hombre. Número 2, enseñando a todo hombre. Y número 3, dice que esa enseñanza es en toda sabiduría. Pero esto tiene un propósito, hermanos, tiene una meta. Tiene una meta ahí. Es una partícula ina, que significa para con propósito, a fin de, esa partícula ina en el idioma original, a fin de, ¿cuál es el propósito? Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es el objetivo del esfuerzo de Pablo? Presentar perfecto a Cristo Jesús. Ese debe de ser el trabajo del pastor. Presentar a todo creyente que está escuchando perfecto. Presentarlo perfecto, pero no perfecto de que está moldeándolo para que ese hombre encuentre la perfección en sí. No, ese hombre va a ser perfecto en Cristo. Y eso significa que el trabajo que hace el pastor, pero al final lo vamos a ver ahí, que son 3 cosas, ya lo mencioné, pero es dejar que el Espíritu Santo al final vaya moldeando el carácter de Cristo en cada hermano, moldeándonos a Cristo. Esa es la perfección. Entre más nos parezcamos a Cristo en su sufrimiento, en su fidelidad, en su justicia, en su santidad, en su amor, entre más nos parezcamos a Cristo, entonces somos más perfectos. Es así de sencillo, pero es el Espíritu Santo quien va moldeándonos. Pero hay un enemigo, y ese enemigo soy yo. Yo soy el que me opongo a que Cristo se moldee en mí. Pero ese trabajo, vea el trabajo que se hace, es el trabajo pastoral, es el trabajo que usted puede tener con un hermano también, es el servicio que usted puede dar a la iglesia,
¿verdad? Si servimos moviendo las sillas, servimos haciendo lo otro, servimos limpiando los baños, y está muy bien, pero de vez en cuando, hermano, nos toca y estamos ahí con un hermano, ¿y qué podemos hacer? Vean, Pablo dice 3 cosas. Lo que hacemos, lo que hace Pablo, en primer lugar, y que nos puede servir como ejemplo. Primero veamos lo que hace Pablo, y luego quizás apliquemos. Mejor veámoslo en ese orden. Dice Pablo, a quien anunciamos, dice amonestando. Amonestando. Esa palabra amonestar es la palabra famosa en consejería bíblica, la neutetes. Neutetes es confrontar el pecado. Esa es la idea, confrontar, exhortar, confrontar el pecado. Es así. Confrontar el pecado no solo para tiene la idea de ir a confrontar y exhortar y hacerle ver el pecado a la persona, pero no solo hacerle ver el pecado, sino hacerla volver a la comunión con Dios, hacerla volver de su camino. Es decir, cuando alguien está pecando, se ha desviado del camino, y estamos tratándola de hacerla volver, demostrarle que ha tomado un camino equivocado, le hacemos ver su pecado. Y en muchas iglesias esto se ha deformado para ambos lados, porque muchas veces hay que amonestar, y entonces desde el púlpito empiezan a gritarle a la gente, a regañarla, y entonces la gente dice: hoy estuvo bueno el culto, porque hoy me dieron con todo, dice la gente. Se acostumbra a la gente a que le griten, le digan, le señalen su pecado. Eso es muy extremo. Por otro lado, las iglesias se han ido al hecho de a no confrontar el pecado, sino decirle: hermano, anímese, salga adelante, tome fuerzas, no se quede ahí. El pecado nos está agachando, pero nosotros tenemos que levantarnos. O sea, sí mencionan el pecado, pero lo mencionan ahí como que algo que nos molesta y que debemos de enfrentarlo. No, cuando hablamos de neutesis, hablamos de una confrontación, de señalar directamente el pecado, que es una completa oposición a la voluntad de Dios. Hermano, estás con esta actitud de arrogancia. Hermano, estás robando. Esto es robar. Hermano, estás siendo indisciplinado en esta área. Pero no solamente señalar el pecado, sino traerlo. La palabra de Dios dice esto: vuélvete. Nos dice en Mateo capítulo 18, cuando hablamos de si tu hermano peca contra ti, ve, y estando tú y él a solas, ve y repréndelo. Haz una reprensión, pero con el objeto de ganarlo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. La idea es traerlo a la comunión. La verdad de la neutesis de esta amonestación es: vaya, confronte con amor. Efesios capítulo 5 dice que eso debe de ser así. Dice que debemos de hablar la verdad en amor. La verdad en amor. Hablar la verdad en amor. ¿Cuál es la verdad? Hermano, esta es la verdad, y tú te has desviado de la verdad, pero lo hacemos en amor, lo hacemos como me gustaría que lo hicieran conmigo. No para que el hermano se vaya, sino para ganarlo. Entonces, pero es una confrontación contra el pecado. Número 2, vea, dice: a quien anunciamos, primeramente, amonestando. Número 2, enseñando. Didasconte, de donde viene la palabra, de donde usamos la palabra didáctica, ¿verdad? Somos didácticos. Este hermano usa buena didáctica para enseñar, dice la gente a veces. Bien didáctico este hermano. Entonces Pablo está usando esa palabra, dice enseñando a todo hombre. Eso tiene que ver con la instrucción doctrinal, impartir la verdad. No se puede corregir, hermano, no se puede amonestar si no conocemos la verdad. No podemos hacer el primer paso amonestando a todo hombre. Es una advertencia. No podemos disciplinarle, advertirle, si no conocemos la verdad. Si nosotros no conocemos la verdad. Me contaba un hermano, ayer nos contaba un hermano que en otro lado,
había un problema de el esposo estaba haciéndole infiel a su esposa y además de ser infiel le estaba pegando y entonces el hermano le dijo: hermano, tienes que buscar consejería con tu iglesia, porque es un conocido, bueno, ni siquiera era conocido, sino él conoció el caso y él recomendó: hermano, ve a consejería con tu pastor, porque era otro país. Y entonces, bueno, al final el hermano se dio cuenta y esta persona con la esposa fueron a consejería con su pastor, ¿verdad?, en una iglesia de Sudamérica. Fueron a consejería con su pastor y el pastor les decía: hermanos, arréglense, reconcíliense. Eso solo denota falta de conocimiento del pastor de la verdad. ¿Cómo va a amonestar si él no puede enseñar la verdad? ¿Qué dice la Biblia acerca de ese problema? La Biblia tiene mucho que decir acerca de ese problema. Ahí hay que señalar el pecado directamente. El abuso, no solo el pecado de adulterio, sino el abuso, el pecado de maltratar a su esposa. Incluso eso tiene implicaciones legales que el pastor debería de conocer, no solamente dejarlo así, no entender que hay un delito ahí cometiéndose, pero es la ignorancia de las personas. Deben de conocer su palabra, los pastores deben de conocer su palabra, los creyentes deben de conocer la Biblia. Hace varios años escuchaba al Dr. Piper decir: el Facebook fue inventado y permitido por Dios para que en eternidad el Facebook nos acuse de que era mentira que no teníamos tiempo para leer la Biblia, porque ahí pasamos horas y horas en las redes sociales. Tenemos que conocer la Escritura, porque no podemos enseñar la verdad que no conocemos. Entonces Pablo dice, anunciando a todo hombre, amonestando a todo hombre, ¿verdad?, confrontando el pecado, pero también enseñándole, mostrando la instrucción bíblica, impartiendo la verdad. Y mire qué más dice: en toda sabiduría. Es decir, tener una cosmovisión bíblica. Amonestas, enseñas, y lo que estás buscando es que la gente piense bíblicamente. Esa es la idea, que piense bíblicamente. Note que no es tan fácil esa tarea. Dice el hermano MacArthur: la comprensión de los principios bíblicos aplicados a una conducta santa. Eso es en toda sabiduría. La comprensión de los principios bíblicos aplicados a una conducta santa. Tengo un principio bíblico. Este es el principio bíblico. Este es el problema que estoy percibiendo. Entonces, ¿qué dice la Biblia de este problema? Ok, está este principio bíblico. Lo pienso de esa manera. ¿Cómo voy a llegar a pensar de esa manera? ¿Cómo voy a tener esos principios bíblicos? Tengo que estudiar la palabra de Dios. Tengo que poner atención en la iglesia. Tengo que ir a leer mi Biblia. Tengo que memorizar la Escritura. ¿Cuántos desde hace mucho tiempo ya no se memorizan un versículo bíblico, hermanos? Y yo sé, se nos olvida. Yo me lo memorizo hoy y en la tarde se me olvidó. Pero ahí está. Se nos olvida. Pero tenemos que tener la costumbre, hermanos, de memorizar la palabra de Dios, ir, memorizarla, estudiarla, escuchar sermones. Todos los días, hermanos, escuche un sermón de su predicador favorito. Menos de Cash Luna. Ya ese vaya sacándolo del playlist, ya, hermano, ya a la altura, ya no. ¿Ya? Igual que la música, los músicos ya fueron depurando su playlist, ya no escuchan a muchos escuchábamos antes, y es cierto, pero tenga su repertorio ahí, estudie, hágase la costumbre de estudiar una serie. Mire, es tan hermoso, ahí en internet hay una gran bendición para que usted agarre una serie. Bueno, vamos a estudiar todo el Evangelio de Juan con el hermano fulano, y un sermón diario. Se lo termina, termina Juan, ahora vamos
con Colosenses para ver si lo que el hermano Jaime está diciendo es verdad. Pues sí, ¿por qué no? Hay que ser como los bereanos. Si ellos no cuestionaron a Pablo, sino que revisaban en las escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto. Imagínese uno la obligación que tienen que estar ahí escuchando, de discernirlo de todo lo que está escuchando. Entonces vea, Pablo tiene un objetivo en mente, ese objetivo del servicio. Pablo dice, el esfuerzo de Pablo dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, número 1, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Con qué? Con el propósito de presentar a Cristo Jesús, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el objetivo. Hermanos, nosotros somos esos hombres. ¿Cómo voy avanzando? Pablo nos ha dado ahí la clave. ¿Estás siendo amonestado? ¿Estás siendo amonestado en tu iglesia? ¿Estás aprendiendo en tu iglesia? ¿Estás aprendiendo la palabra de Dios en tu iglesia? ¿Estás aprendiendo a pensar bíblicamente? Mire qué difícil es a veces. Ahí están hablando del homosexualismo. ¿Y qué dices tú? Bueno, yo creo que cada quien tiene la forma, cada quien puede pensar. ¿Cómo que cada quien puede pensar? ¿Cómo estás discerniendo eso? O sea, ahí vemos que al final nuestra mente piensa más como el mundo que como Cristo. Tenemos una opinión del mundo. Esa opinión cualquier inconverso la puede dar, y un cristiano. Y así en cada cosa que se nos presenta lo filtramos a través de la palabra de Dios, y lo pensamos a través del pensamiento del Espíritu Santo, que son las palabras de la Biblia. Y finalmente vea el 29, dice, por lo cual también trabajo, para lo cual también trabajo. O sea, Pablo dice que este es un trabajo, y esa palabra trabajo, esa palabra trabajo es una palabra de sudar. Se puede traducir como trabajar arduamente. Pablo dice, yo estoy sudando aquí, estoy echando la gota aquí, por lo cual también trabajo duro, ¿vea? Y la palabra luchando, esa palabra tiene una idea de intensidad, se debería de traducir más literalmente como luchando intensamente. Pero vea, esa intensidad y ese esfuerzo no proviene de Pablo, hermanos, no proviene de nosotros. Vea lo que dice, según, dice, la potencia de Él, o sea, según la energía o poder eficaz de Cristo. Esa palabra potencia, donde viene la palabra energón, energía, donde puede salir nuestra palabra energía, potencia, como energía de potencial eléctrico, ¿verdad? Pero es la potencia de Cristo. Él es el que nos hace esforzarnos, y Él es el que nos hace luchar intensamente. Entonces, el esfuerzo humano, hermanos, es bueno, pero todo esfuerzo humano se queda corto si Cristo no está actuando en ese esfuerzo humano. Y Pablo dice, esa energía, esa potencia de Cristo está actuando poderosamente en mí, poderosamente. Él hace todo, Él hace que haga todas estas cosas. Note la humildad de Pablo al final. Yo hago todo esto porque Cristo me está utilizando para hacer esto, y por eso se siente gozoso. Note, soy un instrumento de Cristo, por eso tengo gozo, y por eso cumplo con gozo los sufrimientos que faltan de Cristo, porque soy un instrumento para el Señor. Me he abandonado a mí mismo, y ahora Cristo vive en mí y ya no vivo yo. Vamos a orar, hermanos. Pues Dios y Padre nuestro, gracias te damos por tu misericordia. Te agradecemos, Señor, en esta mañana, porque actúas poderosamente en cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que hemos estudiado esta mañana,
El servicio es sufrido, como creyentes vamos a sufrir. Hay una tarea que tenemos que hacer. La tarea tiene que ver con que tú eres el que ha designado la tarea de cómo hacerla, tú eres el dueño de la casa, es tu administración, es tu gobierno, Señor, y nosotros somos llamados a servir en esta proclamación del Evangelio. Así que, Señor, permítenos ser fieles y no ser miedosos a la hora de confrontar el pecado, a la hora de ser valientes para confrontar el pecado en amor, pero también con toda doctrina, con toda enseñanza, para que logremos pensar bíblicamente. Ayúdanos, Señor, a presentarnos perfectos en Cristo Jesús en aquel día, Señor, cuando tú nos llames a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.